Bien, son exactamente las 3 de la tarde y vamos a dar inicio entonces a este Talk Live. Bueno, bienvenidos, sean todos bienvenidos a este encuentro, que aspiramos a hacerlo varias veces a la semana, los sábados a las 3 de la tarde, los martes y jueves a las 7 de la noche. Hoy, como ya les anuncié, vamos a hablar del manejo del estrés. Este término es un término que es de uso común, que todos aparentemente sabemos que es el estrés. Sin embargo, hay mucha confusión en las cosas. Entonces vamos a hablar un poco qué es el estrés, cuáles son sus consecuencias y unos tips de cómo manejarlo. Vamos a trabajar más o menos una media hora y luego le damos unos minutos para interactuar. Recuerden que es importante que se unan a la cuenta @DavidFigueroaF, que compartan este video para que llegue a más personas. Entonces, bueno, fíjense, en primer lugar, ¿qué es eso del estrés? ¿Qué es el estrés? El estrés es una palabra inglesa, es un anglicismo que significa sobretensión. Viene de la física. Cuando uno somete a un material a una sobretensión, se rompe, es como algo así, ¿no? Pero el nombre de estrés se ha quedado por muchísimo tiempo y lo asumimos así, porque sobretensión es un término medio confuso. Entonces, el estrés no es más que una respuesta, fíjense, el estrés es una respuesta del organismo ante situaciones que percibe como amenazantes. El estrés, en primera instancia, es el instinto de supervivencia. Es la manera que tiene el organismo de, como les dije antes, de enfrentarse a los peligros, a los problemas. Entonces, primer concepto, el estrés en primera instancia es sano, es normal, nos permite estar vivos. Entonces, concepto clave, no se trata de que vamos a eliminar el estrés, porque eso es imposible. El estrés siempre va a estar presente. Lo que sucede es que esa respuesta, que al principio es normal, es útil, es necesaria, cuando se hace crónico implica que se prolonga en el tiempo, se transforma en un problema, pues. Con muchas cosas de la vida, es como el miedo es una emoción normal, pero el pánico ya no es. Se trata de un espectro, ¿no? El problema del estrés es cuando se prolonga en el tiempo o es exagerado, desproporcionado. Y eso produce una serie de problemas, tanto físicos como mentales, como sociales, ¿no? De ahí que se habla y se dice que el estrés es como la enfermedad de la civilización. Entonces, es una respuesta, el cerebro detecta una amenaza y él produce unos neurotransmisores, que es la noradrenalina, y un neurotransmisor que se llama el cortisol. Es decir, esto lo hace precisamente para que nos preparemos para enfrentar la dificultad. Nos preparemos atacando, cuando uno se enfrenta a un peligro, a un animal o una cosa, o uno se ataca o huye, ¿no? Y para esas dos cosas el organismo necesita una dosis extra y esa en principio es lo que nos manda el cerebro. La adrenalina nos pone alerta y el cortisol nos aumenta la fuerza muscular, nos aumenta la concentración, etc. Entonces, esta primera respuesta usualmente es de equilibrio, ¿no? Pasa la situación y al pasar la situación la persona vuelve a la normalidad. ¿Te das cuenta? Este es el ciclo normal que todos los seres humanos nos enfrentamos, pues. Ahora, ¿cuál es el problema en última instancia, no? Como les decía antes, que es que hay muchas situaciones en la vida que pueden producir estrés, muchísimas situaciones. Puede ser estrés por causas físicas, un ruido, un olor, un sabor, causas psicológicas, por supuesto, ¿no? Una pérdida, un enfrentamiento, una situación difícil, o causas sociales también. Yo puedo tener estrés porque tengo problemas económicos, problemas familiares, etc. Entonces, son innumerables los factores que en un momento dado pueden producir estrés, ¿no? Entonces, y repito, pues por eso es que
El estrés es parte de la vida. El asunto es aprender de una manera sana a manejarlo, ¿no? Ya que no lo podemos evitar totalmente, pero sí podemos gestionarlo. Y de hecho usted ve en personas que ante una misma situación responden diferente, ¿no? Es decir, hay gente que está, por ejemplo, en una cola, por ejemplo, que es una situación estresante porque implica esperar, etcétera. Y usted ve una cola para echar gasolina aquí en Venezuela. Entonces usted ve gente que está desesperada, que se tira de los pelos, que pega gritos, etc. Y otra gente que lo toma de otra manera. Empieza a oír la radio, a oír música, a hacer cosas con el celular. Entonces, fíjense que el segundo concepto es que el problema no es la situación. El problema es cómo yo respondo a la situación. ¿Entiendes? Lo que me produce estrés a mí, a lo mejor a otras personas no le produce. Entonces, ese es un segundo concepto que tenemos que tener siempre presente. Es una respuesta, si se quiere, individual, pues. No todos respondemos igual y no todos nos produce estrés una determinada situación. Entonces dijimos, ¿qué pasa con estas hormonas del estrés? Que en un principio ayudan, pero después producen problemas. ¿Por qué producen problemas? Bueno, porque la adrenalina que te produce palpitaciones, sudoración, te sube la tensión, etc. Y el cortisol al final produce un problema que es muy importante, que es que le baja las defensas. O sea, el sistema inmunológico, cuando tú tienes mucho cortisol, baja. Y generalmente la producción de cortisol dura como 6 horas. El cortisol dura unas 6 horas cuando uno está expuesto a una situación de estrés. Entonces, si yo tengo un estrés ahorita y a las 2 horas tengo otro, y tengo otro, eso produce lo que se llama el estrés acumulativo, ¿no? Es como un recipiente, que ese recipiente va creciendo, va aumentando hasta que se desborda, ¿no? Entonces, el estrés acumulativo. Entonces, va a depender de esas cosas. Ahora bien, en líneas generales, cuando uno tiene una situación de estrés, uno tiene que entonces preguntarse algo que es muy importante, una pregunta clave. Uno dice, esta situación que me está sucediendo, o este problema, o lo que sea, depende de mi control, o sea, depende de mi influencia para yo cambiarlo. Repito, pregunta, esto que me está sucediendo depende de mi control, de mi influencia. Vamos a seguir con el ejemplo de una cola, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿esta cola depende de mí? O sea, ¿yo puedo controlar esta cola, quitarla, ponerla? No. Entonces, cuando yo digo que no depende de mí, o no depende totalmente de mí, yo tengo únicas dos opciones. O me salgo la cola y no me alejo de la fuente de estrés, o la otra es me adapto. ¿Adaptarse qué es? Aceptar la realidad, pero hacer cosas. Vuelvo al ejemplo. Esa persona que se pone a oír música, se pone a oír la radio, acepta que va a hacer la cola, pero hace cosas constructivas. Es decir, en vez de jalarse los pelos, pega gritos, hace cosas constructivas. Entonces, ahí está un elemento clave. Insisto y repito, pregúntense, ¿esto que me está sucediendo depende de mi influencia, de mi control? Si depende de mí, hago cosas. Si no depende, o me alejo de la fuente, o al final tengo que adaptarme a eso. Y no, aceptar no es ser pasivo, sino acepto y hago cosas constructivas. Pues. ¿Das cuenta? La persona se pone a estudiar, se pone a leer un libro, se pone a oír música, o sea, hace cosas constructivas. Entonces, esto es una cuestión clave. Las consecuencias del estrés, como yo les decía antes, son físicas, mentales y sociales. Muchas veces, si mi sistema inmunológico está disminuido por un exceso de cortisol, yo me voy a enfermar más, pues. Y la salud una sola, ¿no? La salud física influye sobre la mental también sobre lo social. Si yo soy desempleado, eso me estresa, pero me afecta a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque me baja la defensa del cortisol y me afecta a mi mente, estoy preocupado, no duermo, estoy inquieto, etc. Entonces, a largo plazo, por eso es que el estrés es un problema, el estrés prolongado, el estrés crónico, porque produce importantes daños e importantes alteraciones en las personas.
Esto, repito, es la parte de entrada, ¿no? La parte fundamental de este asunto. ¿Ah? Ok. ¿Qué cosas causan estrés? O sea, ¿cuáles son las cosas, los requisitos de algo para causar estrés? Generalmente, fíjate, las situaciones que le causan estrés implican un cambio brusco en algo. Cuando uno cambia algo bruscamente, eso puede producir estrés. Por ejemplo, yo estoy aquí haciendo el TikTok Live y hay un ruido extraño, es un cambio, entonces eso me puede estresar. ¿Verdad? Entonces, pero no solamente que sea un cambio, sino que sea impredecible, ¿no? Las cosas que le producen estrés a uno son impredecibles. Yo no sé qué puede pasar, porque yo oigo el ruido y puedo imaginarme que es un disparo o que es un cohete o lo que sea, entonces es impredecible. Tercero, lo que yo dije, yo no tengo el control sobre ese ruido externo, ¿verdad? Y tercero, eso me puede dañar, porque bueno, primero me va a afectar el video que estoy haciendo y segundo, me hace sentir mal. Entonces, ustedes siempre que tengan una situación de estrés tienen que ver que se dan esas tres características, esas cuatro características. Ahora bien, entonces, ante esta situación, sabiendo las consecuencias, ¿qué podemos hacer? Que es quizás lo que es más importante y lo que siempre tratamos de buscar y el verdadero objetivo de esta conversación con ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, ya les dije, el problema no es la situación, sino la interpretación que yo hago, ¿verdad? Si yo interpreto que el ruido que acabo de escuchar en el ejemplo anterior es un cohete, bueno, eso no tiene ningún peligro. Pero yo si interpreto que es un disparo, es otra cosa. ¿Por qué? Porque la mente funciona así. Yo pienso, yo siento y yo actúo. Es decir, si yo pienso algo malo, eso produce una emoción negativa, desagradable y una conducta también en esa misma onda, ¿no? Entonces, es la interpretación que yo hago. Entonces, ustedes tienen que, primero, identificar la situación que le causa estrés, ¿verdad? A mí me causa estrés el problema económico, a mí me causa estrés la crianza de mis hijos, a mí me causa estrés los problemas conyugales, a mí me causa estrés la temperatura, me causa estrés las colas. O sea, hay muchos, como les dije, son innumerables, ¿no? Pues yo identifico esto y yo digo, bueno, esta situación que me está causando estrés, en vez de percibirla como algo amenazante, algo grave, debo convertirla en un reto, un desafío. Si cuando se enfrenten a cosas difíciles, plantéense como un reto. Vuelvo al ejemplo del inicio. Tengo la cola, entonces, ¿cuál es el reto? El reto es cómo hago yo para hacer mi cola y no enfermarme. ¿Por qué? Porque yo necesito echar gasolina para poder irme a mi trabajo o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando yo percibo la situación como un reto, como un desafío, ya estoy en una mejor disposición. Y como yo les dije, la interpretación va a depender de mí. Es un reto que yo tengo, poder hacer la cola o poder hacer esto, porque bueno, no tengo otra alternativa, pues. Las personas usualmente utilizan una serie de estrategias para manejar el estrés. Muchas de ellas funcionan, pero son como paliativas. Paliativa es algo que funciona, pero no resuelve el problema en el fondo. Por ejemplo, usted ve que mucha gente dice, yo tengo estrés, entonces agarro y me fumo un cigarrillo. Es posible que cuando tú fumas, el estrés disminuye porque el cigarrillo produce dopamina, que es un neurotransmisor del placer. Entonces, es una solución, pero parcial, porque el problema es que el tabaco también te produce problemas adicionales y muchas veces es peor el remedio que la enfermedad. Otra gente dice, no, yo voy a tomar licor, yo estoy muy estresado, tengo mucho trabajo, lo que sea, entonces me voy a tomar unos tragos. Y efectivamente, el alcohol en principio te calma, porque el alcohol es un sedante. Y volvemos a lo mismo, el problema es que entonces que cada vez que tengo un problema voy a tomar licor, entonces puedo desarrollar un problema más grave, que es un problema de alcoholismo, ¿no? Entonces, son cosas que ayudan, pero hay que tener cuidado porque te generan otros problemas. Entonces, al final no son la mejor solución. Otras personas buscan incluso soluciones mágicas, ¿no?
tengo estrés, estoy palpitaciones, sudoración, entonces empiezas a imaginarse, no, ¿será que esto es una brujería que me echaron? ¿O será que alguien está haciendo algo malo? Buscar soluciones que son mágicas, que no son verdad. Entonces eso tampoco sirve. Entonces volvamos al principio, es decir, ¿cuáles son las maneras de manejar el estrés de una manera más objetiva y más efectiva? Primero dije, identifique qué es lo que me produce el estrés. Segundo, esta situación, este problema, esta persona, modificarla depende de mi control o no depende de mi influencia. Acuérdense, ¿qué cosas dependen de mí? Vamos a estar claros. A mí hay muchas cosas que, a nosotros, los seres humanos, hay muchas cosas que nos importan. Pero, ¿cuáles son las cosas que realmente dependen de mí? Depende de mí mis emociones, mi conducta, mis pensamientos. Es decir, depende de mí. Yo decidí hacer un TikTok hoy sábado a las 3 de la tarde. Eso depende de mí. Pero no depende de mí que yo tenga 1000 seguidores o 1000 seguidores. ¿Verdad? No depende realmente de mí, ¿no? Entonces, de mí no dependen tampoco el comportamiento de las otras personas. Muchas veces uno se estresa por algo que no depende de mí. O sea, yo quiero que mi amigo, mi pareja, mis hijos se comporten de tal manera. Entonces tienes que entender que eso no depende directamente de ti. Uno le puede decir a alguien, mira, yo creo que tú debieras comportarte de esta manera o la otra, pero al final no tienes el control sobre eso. Entonces, ese punto lo repito, es clave. ¿Verdad? Ya llevamos 2. ¿Verdad? Y tercero, que es algo que ya les dije, es decir, cuando no depende de mí, primero repito, cuando dependa de mí, hago cosas. A lo mejor lo logro, a lo mejor no. Siempre uno intenta hacer cosas. Cuando no dependa de mí, no me queda alternativa que adaptarme y que aceptar la situación. ¿Verdad? Es lo que se llama aceptación. Pero es una aceptación que no es pasiva. Aceptarse no es conformarse, no es resignación, es reconocer, bueno, esto no depende de mí, pero después está lloviendo, ¿no? Y yo tengo que salir. Entonces, eso depende de mí. Yo me pregunto, ¿esa situación depende de mí, que llueva o no? No, los fenómenos meteorológicos no dependen de mí. Entonces, ¿qué hago? Me desespero, me pongo bravo con la naturaleza, me pongo bravo con Dios, con la cosa, va a llover y yo no puedo ir a donde va. ¿Qué vas a hacer con eso? No lo vas a cambiar. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Decir, bueno, mira, esto no depende de mí, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, agarro y busco un paraguas, o no voy al sitio, o busco una manera de protegerme de la lluvia, pero no puedo empeñarme en que para sentirme bien tiene que dejar de llover, porque eso no lo voy a lograr. ¿Se dan cuenta? Entonces, asuman la adaptación, la aceptación y comprométanse en cosas creativas, en cosas que valen la pena, en cosas que le permitan solucionar las cosas. Por ejemplo, yo creo que los ejemplos nos ayudan mucho. Por ejemplo, yo digo, a mí me puede causar estrés mi propia personalidad, mi propia imagen. Por ejemplo, yo digo, yo soy calvo, tengo calvicie, oye, y a mí no me gusta, yo quisiera tener mi cabello como antes. Entonces, ahí vamos con el ejemplo. Entonces, yo pregunto, ¿eso que soy calvo depende de mí? No, la calvicie tiene raíces genéticas, por cuestiones de edad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Voy a sentirme mal conmigo mismo, no voy a salir para ninguna parte, voy a andar amargado. Si eso no lo voy a cambiar con eso. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer en función de esto que le hemos dicho? Bueno, yo me acepto con mi calvicie, me acepto con mi cuerpo, me acepto con mi cara. Sin embargo, yo puedo mejorar. Eso no quiere decir, si la persona, por ejemplo, es gorda y no se acepta, sufre más. En cambio dice, no, yo me acepto gordo. Pero yo puedo hacer cosas para disminuirlo, ¿no? Por ejemplo, si yo soy calvo, yo me acepto calvo y me quiero calvo, pero yo podría entonces hacerme un trasplante de pelo o colocarme pelo artificial. O sea, siempre hacer cosas constructivas, pero primero hay que aceptarse. ¿Te dan cuenta? Entonces ahí es donde está el punto donde la mayoría de las personas fallamos, que no aceptamos realidades que no dependen de uno. Entonces nos empeñamos en algo y nos empeñamos y al final eso es lo que realmente nos enferma. Y estas cosas suceden a menudo, todos los días, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, con nuestros amigos, en la vida cotidiana. Entonces,
tiene uno que tener por lo menos una claridad. Ya yo sé que es el estrés, que hay un estrés bueno y un estrés malo. Segundo, que el estrés malo se prolonga en el tiempo, me da consecuencias, me puede enfermar y yo tengo que hacer básicamente varias cosas. Primero, identificarlo. Segundo, preguntarme si depende de mi control o no. Tercero, planteármelo como un reto, como un desafío y no verlo como algo amenazante. Y cuarto, comprometerme a hacer cosas constructivas para enfrentar esa situación. Además de esas 4 cosas que son básicas, que son fundamentales, hay otras cosas que puedo hacer. Por ejemplo, yo si estoy estresado puedo hacer respiraciones profundas, tomo aire, lo aguanto y lo boto, respiraciones profundas y lentas, porque eso me calma, ¿no? Puedo hacer también relajación muscular, puedo hacer también actividad física, puedo hacer también meditación, mindfulness. En estos días vamos a hacer un TikTok para enseñarlos a hacer atención plena, que es una forma de meditación. ¿Entiendes? Fíjense todo el arsenal de cosas que yo tengo que puedo hacer. Sin embargo, las 3, 4 primeras son claves. Son claves. Y las otras también, por supuesto, ayudan. Y repito e insisto, pues, cuando uno está estresado, uno tiene que tratar de no complicar más. Uno tiene que tratar de no complicar más. Uno tiene que tratar de no complicar más. Este panorama general, yo creo que el problema no es el estrés, es cómo lo manejamos. Una de las cuestiones de los seres humanos, a diferencia de los animales, es que los animales también tienen estrés, tienen instinto de supervivencia. Cuando el león persigue a la gacela, ella está estresada, ¿verdad? Y la gacela también. Pero después que pasa la situación, la gacela se escapó o lo que sea, eso vuelve al equilibrio. A diferencia de nosotros, ¿cuál es la diferencia entre los seres humanos? Es que nosotros tenemos una cosa que se llama corteza cerebral. Que la corteza cerebral es muy buena, es una maravilla, nos permite planificar, razonar, controlar las emociones. El problema es que, a diferencia del animal, él responde cuando la situación está presente, pero cuando no está, él no responde. En cambio, un ser humano que se consigue con un animal, logra escaparse, pero entonces comienza a pensar, oye, y ese animal va a venir todos los días a buscarme, y ese animal se fue, pero si se va para mi casa a atacar a mi familia. ¿Te das cuenta? Muchas veces los seres humanos nos preocupamos con cosas que están pasando en otros continentes, en Ucrania, en Rusia, en otros lados. Y eso no le pasa al animal. El animal vive el presente. Por eso que el animal en ese sentido le da estrés más agudo. En cambio nosotros tenemos estrés por el lóbulo frontal, porque nos preocupamos por cosas que muchas veces no ocurren y por muchas veces no solamente que no dependen de nosotros, sino que en todos lados del mundo hay guerra, hay problemas, etc. Entonces, no se trata de que no te vas a preocupar para entender, oye, mira, la guerra que hay en tal lado no depende de mi control. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Verdad? Bueno, a lo mejor denunciarlo, decirlo, pero tengo que tratar de no enfermarme por eso. Entonces, yo creo que este panorama, esta visión más o menos general que yo le estoy dando, puede ayudarlo a manejar esto, ¿no? Porque sí se puede manejar. Y vuelvo, usted ve que no todo el mundo responde igual. Entonces, bueno, ¿cuál es el secreto? Pues, incluso ante situaciones muy graves, la gente siempre tiene la capacidad de tomar la mejor posición. Hay personas que por un problema pequeñito se desbordan. En cambio hay otros que un problema inmenso lo logran manejar. Es lo que se llama el concepto de resiliencia. Es decir, que son personas no solamente que soportan los problemas, el sufrimiento, sino que salen fortalecidos, porque las crisis tú siempre tienen algo positivo, te enseñan algo. Entonces mucha gente es resiliente. No solamente que no se enferma, sino que las crisis hacen que salga fortalecido. ¿Vale? Estos son los conceptos básicos que yo quería conversar con ustedes. Entonces, acuérdense que es muy importante que podamos interactuar. Vamos a tratar de que ustedes me pregunten o opinen sobre las cosas que estamos hablando y podamos unos minutos hacer esto. Aquí está uno.